sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Reciban un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio María El Salvador, 800 AM para la zona central, 1150 AM para la zona oriental, y también para nuestros amigos de Radio María Panamá y Radio María Ecuador, que también sintonizan Camino hacia Roma. Y hoy tenemos una bendición especial. Hoy este día estamos inaugurando una nueva etapa en nuestro programa Camino hacia Roma, ya que no solamente vamos a mandar un saludo para nuestros amigos de Radio María, sino también para nuestros amigos de Canal 57, Canal Católico, ya que este día vamos a comenzar a transmitir Camino hacia Roma a través de Canal 57. Recibo un saludo a todos ustedes, mis queridos amigos, que están en sintonía de Canal Católico y también de Radio María. Vamos a tratar un tema este día, un tema relacionado con parte de mi testimonio de conversión para nuestros amigos de Canal 57 que aún no lo conocen. Ya pues nuestros amigos de Radio María ya han escuchado en algunas ocasiones algunas partes, pero esta vez vamos a enfocarlo de una manera diferente. Vamos a hablar prácticamente, o el tema de lo que vamos a hablar ahora es ¿por qué soy católico? ¿Por qué razón yo soy católico? Y estoy hablando de mi persona junto con mi familia. ¿Por qué somos católicos? Nosotros nacimos, o bueno, yo nací en una familia católica, como muchas familias que simplemente se resumen su catolicismo a ir a misa los días domingos y después de misa salir con la conciencia tranquila, que ya cumplimos, pero sin tener un conocimiento sólido, un conocimiento firme de la doctrina católica. Igualmente, pues como muchas familias, nosotros íbamos a la misa, llegábamos tarde en algunas ocasiones, nos sentábamos en la parte trasera de la iglesia y no poníamos realmente una atención adecuada, una devoción adecuada para las cosas de Dios que se estaban relacionando, se estaban realizando en la Santa Misa. Cuando salíamos, pues salíamos contentos, ya habíamos cumplido el precepto dominical, pero no había, como les acabo de mencionar, un conocimiento sólido, firme de la doctrina católica. A la edad de 16 años yo dejo la Iglesia Católica porque empiezo a tener contacto con personas que no eran católicos, eran miembros de otra denominación, de una denominación protestante, evangélica, pentecostal, que comenzaron a trabajar conmigo, especialmente en esas partes débiles de la doctrina católica como yo las tenía. Comienzo a tratar con estas personas, comienzan a invitarme ellos a su respectiva congregación, a invitarme para que fuera a su culto, y poco a poco, a pesar de que yo iba reaccionando, que no quería ir al principio, fui pues llegando a ese momento de la duda, de titubear en cuanto a las cuestiones de la fe, que me hicieron a mí pues un día decidir que yo dejo la Iglesia Católica y me hago miembro de una denominación pentecostal. Ahora, quiero decirle, querido amigo, que esa también no fue una decisión fácil, ya que yo tenía, pues, raíces católicas, pero mal fundadas. Por lo tanto, pues yo tenía una ignorancia de mi fe, y como pues hay un dicho muy conocido que dice católico ignorante, seguro protestante, eso fue efectivamente lo que ocurrió conmigo. Y todo se dio en el año de 1983. Una de las primeras cosas que comenzaron ellos a cuestionarme fue precisamente con respecto a mi pertenencia a la Iglesia Católica. A mí me dijeron algunas cosas, entre las que tenía que aceptar a Cristo como mi Salvador, ya que si yo no aceptaba a Cristo me iba a condenar, me iba a ir al infierno. Cuando yo le mencioné a este amigo que yo era católico, me dijo, pues con mucha más razón te vas a condenar, porque los católicos están condenados al infierno. Ellos creen que por el hecho de estar en una religión, la religión los va a salvar y solamente Cristo es el único que los va a salvar, y mientras no aceptes a Cristo no te vas a salvar, te vas a condenar. También me dijeron que la Iglesia Católica es una iglesia apóstata. Apóstata quiere decir que se apartó de la verdad en cierto momento de la historia, se dejó influir por algunos aspectos del paganismo. El emperador romano Constantino fue quien fundó la Iglesia Católica. Me dijeron que la Iglesia Católica lo que hizo fue mezclar elementos paganos a través de este emperador romano, que involucró o empezó a traer toda la adoración que él tenía hacia el sol, hacia una diosa que se llamaba Semiramis, que realmente era un demonio, y lo que hizo fue cambiarle nombres y ponerle nombres cristianos. Por ejemplo, la adoración al sol, empezó a decir que el sol de justicia era Cristo y que había que adorar al sol también. Me dijeron que ese demonio llamado Semiramis, Constantino le había cambiado el nombre, le había puesto por nombre María, y se había implantado la adoración a María, la madre de Jesús, que realmente para el protestante no es más que un demonio.
También me dijeron que la Eucaristía era un invento, que Jesús nunca dijo que iba a estar presente en el altar. Él dijo que era un símbolo, que era un memorial. Y la Iglesia Católica ha enseñado, ha mentido diciendo de que es un un estado real donde Jesús está presente, pero es una estrategia, de acuerdo como a mí me lo enseñaron, del enemigo, de Satanás, para engañar a la gente, para que adore un pedazo de pan y deje de adorar al Dios vivo y verdadero. Todas estas cuestiones, queridos amigos, a mí fueron creándome una duda, especialmente porque me sacaban algunos versículos de la Biblia, como Éxodo capítulo 20, y todos esos detalles a mí me fueron causando una duda, una crisis de fe, y yo era un muchacho en esa época de 15, casi 16 años, que yo desconocía mi fe, y cuando yo vine a sentir había sido involucrado en este tipo de enseñanzas. Comienzo a asistir a un culto protestante, a esta denominación a la cual yo me afilié. Pasé 3 meses asistiendo, hice lo que tenía que hacer como todos los que se involucran en ese tipo de sectas, acepté a Cristo como mi Salvador, que no es más que una oración en donde uno levanta la mano y dice: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, y esas palabras tienen una connotación, único, porque se enseña que Él es el único que nos puede salvar, porque la Iglesia Católica enseña que también a través de María uno se puede salvar. Suficiente, porque no necesito hacer nada, no necesito hacer obras, no necesito nada más que la fe en Jesús para poderme salvar. Por eso dice único y suficiente Salvador personal. Y aceptarlo y recibirlo y pedir perdón por los pecados, y una vez yo hice esa oración, pues yo ya estaba salvo. Yo ya entraba al cielo, podía morirme con toda tranquilidad, porque ahora yo ya había ganado el cielo con hacer esa oración. Así que yo hago la oración, todo eso fue en el mes de agosto de 1983, y pasaron 3 meses en los cuales continué asistiendo a este culto hasta que me involucraron en la clase de bautismo. Poco a poco, queridos amigos, fueron cambiándome muchas versiones, fueron cambiándome muchas ideas también en mi cabeza, que en esa época pues estaba vacía de la verdadera doctrina. Me dijeron que tenía que volverme a bautizar, porque mi bautismo que me habían hecho en la Iglesia Católica no era válido, porque a mí me habían bautizado siendo un niño, y como niño yo no tenía conciencia de pecado, yo no sabía lo que era bautizarse, no sabía lo que era el perdón de pecados, y por lo tanto pues yo tenía que bautizarme con una conciencia, y tenía que hacerlo con el ejemplo de Jesús, que se bautizó ya grande. Así que entro a estas clases de bautismo en donde no me enseñaron nada nuevo en cuanto a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Cristo, que es Dios mismo, se encarnó en el vientre de María. María fue virgen antes, durante y después del parto, nació, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al 3er día, subió a los cielos y viene por segunda vez a juzgar vivos y muertos. Eso para mí no era nada extraño, era normal. Pero luego, como les acabo de mencionar, cambiaron algunas versiones. Con respecto a María, me dijeron que no era la mujer que la Iglesia Católica creía, era una mujer virtuosa, claro, era una mujer pues con mucho mérito para que Dios la haya escogido, pero así como escogió a María, pudo haber escogido a cualquier otra muchacha de Nazaret. Y si ella no hubiera dicho que sí, pues Dios hubiera escogido a la primera que le dijera que sí. Pero una vez se cumple el plan de Dios de encarnarse en María, María se convierte en el vaso usado por Dios, así se le llama, vaso usado. Usado nada más por Dios para encarnarse, pero que después de eso, si María misma no reconoce a Jesús como Mesías, ella también quedaba descalificada y podía incluso ir a la condenación. No tenía, era una mentira la doctrina de que fue concebida sin pecado, me dijeron que era una mentira la doctrina de que había subido al cielo en cuerpo y alma, me hablaron que la Eucaristía era una mentira, me dijeron que yo no tenía que confesarme con nadie más, y después de haberme cambiado mi mente y mi corazón, ahora yo ya estaba listo para poderme bautizar. Y en el mes de febrero yo fui bautizado en esta congregación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hasta cierto punto esos detalles me ayudaron a mí para no sentir un golpe tan fuerte de diferencia como otras congregaciones que niegan la Trinidad o niegan el bautismo en el nombre de la Trinidad. Me bautizaron y luego me dieron un certificado que decía que a partir de esa fecha, febrero de 1984, yo formaba o pasaba a ser parte o miembro en propiedad, así lo dice el certificado, miembro en propiedad de la denominación en la cual yo estaba entrando en ese momento ya como pleno miembro en toda plenitud a través del bautismo. Mi deseo de servir al Señor a mí me hizo que en 1987 yo dejara mi carrera que estaba ya empezando en la universidad, estaba empezando mi primer año en medicina, terminé mi primer año y
ingresé a la universidad de mi denominación a estudiar una licenciatura en teología. Yo quería predicar, yo quería ser pastor, quería ser misionero, y durante esos 5 años tuve la oportunidad de desarrollarme, tener mis prácticas como pastor, fundé 2 congregaciones en esa época, tuve una experiencia misionera también en el país de Belice, y luego en 1992 me graduó de la universidad como licenciado en teología. Luego comienzo otra etapa más en mi vida ministerial, que fue la parte de la docencia. Esa fue la parte principal para mí. Una de las características o una de las cosas que nos enseñaron durante el tiempo que yo estudié la licenciatura en teología era el deseo de investigar. El teólogo siempre trata de investigar, de conocer la verdad. Y eso fue algo que a mí no me dejó tranquilo. Comienzo yo a estudiar, a leer, a investigar muchos detalles siempre relacionados con la teología. Luego, pues, el Señor en su providencia me lleva a mí a ser profesor de teología en el Instituto Bíblico de la denominación a donde yo pertenecía. Por cierto, fui el profesor, o he sido el profesor más joven que ha estado en ese instituto bíblico. Yo tenía apenas 24 o 25 años de edad cuando yo era profesor en ese instituto bíblico, y tenía alumnos quienes me doblaban la edad, inclusive en cuanto a ministerio. Luego empiezo a dar clases en otros institutos bíblicos, que fui invitado a trabajar también para dar clases de teología, y luego fui invitado a trabajar en 2 universidades protestantes, 2 universidades evangélicas, acá en nuestro país, El Salvador. Y fue precisamente en una de esas universidades en donde un día se me asigna una materia. Esta materia se llama Historia del Pensamiento Cristiano. Cuando yo comienzo a preparar esta materia, nunca me imaginé, querido amigo, que esa materia iba a ser tan fundamental, tan importante para mí poderme llegar a conocer, para yo poder llegar a conocer que Cristo fundó una sola iglesia. Y esa es nuestra Santa Iglesia Católica. Una idea que yo rechazaba totalmente. Yo no tenía absolutamente ningún deseo, interés, ni siquiera en mi mente se me cruzaba la idea que yo un día iba a poder volver a la Iglesia Católica. Al contrario, yo estaba contento, yo me sentía privilegiado porque Dios me había llamado, me había sacado de la gran ramera, como se le llama a la Iglesia Católica, de la Babilonia. Y ahora estoy entrando a dar una clase en donde voy conociendo detalles que me impresionaron. Es mucho lo que se tiene que hablar y el tiempo es tan corto, pero quiero compartir con ustedes algunos detalles de lo que me dijeron en cuanto a esto de la Iglesia Católica. A mí me dijeron que era la gran ramera, como lo acabo de mencionar, de Apocalipsis capítulo 17. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Aquí es donde yo quiero que usted vea cómo se hace la relación. Púrpura y escarlata. A mí me dijeron, ¿cómo se viste la Iglesia Católica? Se viste igual que la gran ramera, porque se viste de púrpura. ¿Qué color es el púrpura? Es el color morado. ¿Cómo se viste la Iglesia Católica en Adviento? ¿Cómo se viste en Cuaresma? Se viste de morado, y la gran ramera se viste de morado también. Y luego dice que se viste de escarlata. ¿Cómo se viste en las fiestas de los mártires, por ejemplo? Se viste de rojo. ¿Cómo se viste en Pentecostés? Igualmente de rojo. O los cardenales andan vestidos de rojo. Entonces fíjese la relación que le hacen a uno. Si la gran ramera del Apocalipsis se viste de morado y de rojo, y la Iglesia Católica se viste igual, entonces esa es la gran ramera del Apocalipsis. Pero no termina la historia ahí. Después dice Apocalipsis que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esa es toda la riqueza que tiene el Vaticano, que tiene el Papa, que tiene la Iglesia Católica. Luego dice Apocalipsis, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz de oro es la copa que el sacerdote levanta en cada misa y está llena de abominación y de inmundicia. Y luego dice que tiene en su nombre, en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto se refiere a todos los cristianos que no quisieron someterse a la autoridad del Papa, a la autoridad de la Iglesia, y que la Iglesia Católica los asesinó durante la Inquisición.
Claro, me enseñaron todas estas cosas a mí, me dijeron que la Iglesia Católica había sido fundada por el emperador romano Constantino, que era una iglesia apóstata, sincrética, eso quiere decir que había mezclado elementos paganos al cristianismo, se había apartado de la verdad, y ahora me tocaba realizar un estudio sobre la historia de la teología. Y aquí vino lo interesante, querido amigo, porque cuando yo comienzo a preparar esa materia, yo comienzo a rastrear la historia de mi denominación. En primer lugar, yo estaba viendo cómo rastrear la historia, cómo rastrear la teología que yo tenía como pentecostal. Y yo quiero hacer una explicación. Dentro del protestantismo hay diferentes corrientes. No se puede generalizar porque es tan amplio, tanta gente, cada quien piensa a su propia manera. Pero están dos grupos importantes, los pentecostales y los fundamentales, como se hacen llamar. Los pentecostales son aquellos que creen en dones, carismas, movimiento del espíritu, lenguas, profecía, y están los fundamentales que niegan todo ese tipo de movimientos, que dicen que eso no, que eso quedó para la época apostólica. Pues yo pertenecía a una iglesia pentecostal. Dentro de los pentecostales hay también muchas variedades. Están los neopentecostales que han mezclado diferentes elementos esotéricos, nueva era y otras cosas, pero también están los pentecostales tradicionales y están los pentecostales moderados. Yo pertenecía a una denominación de pentecostales moderados. Sí creíamos en los dones, sí creíamos en las lenguas, sí creíamos en la profecía, pero como dice la palabra de Dios, todo hágase decentemente y con orden. No había oportunidad, no había lugar a los excesos, a los desórdenes, a los movimientos demasiado extravagantes, como en otras congregaciones. Pero yo comienzo a hacer un rastreo de mi teología, como pentecostal, teólogo protestante pentecostal. Y empiezo a rastrear mi denominación. Y aquí, mis queridos amigos, comienzan los problemas. Porque cuando yo comienzo a rastrear mi denominación, yo me doy dando cuenta que mi denominación, aunque yo ya lo sabía, pero no me había percatado, no me había puesto a pensar en eso, la denominación a la que yo pertenecía no tiene ni 100 años de fundada. Fue fundada en 1917. Surge como un movimiento pentecostal que se agrupa entre varias congregaciones pentecostales que ya habían surgido para formar una denominación o una corporación de congregaciones. Esta congregación, como les digo, surge de diferentes movimientos, de diferentes congregaciones pentecostales que estaban dispersas, y estas congregaciones pentecostales comienzan a principios del año 1900, entre 1900 y 1910, cuando un grupo de personas de estas llamadas fundamentales, y los voy a mencionar como bautistas, presbiterianos, metodistas, ellos comienzan a tener reuniones de oración en diferentes lugares y empiezan a tener experiencias espirituales de lenguas, de dones, de espíritu, y ahí es donde surgen los movimientos pentecostales. Claro, ahí se comienza a dar otra división, porque estos grupos fundamentales no permiten ese tipo de situaciones en sus congregaciones y poco a poco los fueron expulsando o excluyendo de sus congregaciones. Pero estos grupos fundamentales vienen precisamente de la división que se dio en la Iglesia de Inglaterra, y precisamente en estos días el Papa ha estado en Inglaterra y está visitando un país que ha causado o que causó esa división hace ya muchos años, 1500 aproximadamente. Se hace esa separación cuando el rey se nombra el cabeza de la Iglesia y se separa de la Iglesia católica, de la autoridad del Papa. Esa es una rama. Pero si usted se da cuenta, mi querido amigo, surge todas estas ramas, Iglesia anglicana, congregaciones fundamentalistas, luego congregaciones pentecostales, surgen de la Iglesia católica. Pero de la Iglesia católica también, prácticamente en el mismo tiempo, en el mismo siglo, 1500, se dan también aquellas divisiones de Lutero, se da la aparición de Zwinglio, se da la aparición de Juan Calvino, se da la aparición de todos estos movimientos protestantes que se quisieron incluir o quisieron pues hacer una, entre comillas, una reforma a la Iglesia, que lo que hicieron fue una cisma, una división, pero aquí vino la cuestión, mi querido amigo. Cuando yo voy dándome cuenta de todo eso, voy viendo que todo sale de un tronco común, que es la Iglesia católica. Cuando yo estudio teología en la universidad, una de las cosas interesantes fue que parte de la teología que estudiamos, por no decir pues la mayoría de la teología, era la teología agustiniana. Estudiamos a San Agustín, estudiamos a Santo Tomás de Aquino, estudiamos a algunos de los que se le llaman padres de la Iglesia, aunque nosotros no los considerábamos así, ni siquiera les llamábamos santos, simplemente le decíamos Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, pero toda la base de la teología venía precisamente de obispos católicos.
Cuando yo voy viendo todo esto y voy percatándome, yo dije, bueno, pues aquí la opción que yo tengo es empezar a hacer un rastreo, un trazo de la teología desde mi denominación hasta la Iglesia Católica, el tiempo de la Reforma, toda la Iglesia Católica, las diferentes corrientes de pensamiento teológico de la Iglesia Católica, incluyendo la escolástica y otros tipos de movimientos, hasta llegar al momento en que la Iglesia Católica cae en esa apostasía, se aparta, y luego estudiar propiamente ya la época apostólica. Pero para poder hacer eso, el Señor me iluminó y yo fui a buscar la doctrina católica. Yo dije, bueno, voy a estudiar entonces la Iglesia Católica, voy a ver cuál es la base doctrinal de la Iglesia Católica y en base a eso pues voy a sacar las conclusiones de cuáles son los errores que la Iglesia Católica cometió teológicamente. Así que voy a una librería católica y consigo el Catecismo de la Iglesia Católica. Comienzo yo a leer ese libro y a medida que lo iba leyendo, querido amigo, iba descubriendo, iba entendiendo muchos aspectos de la doctrina que yo no sabía. Iba entendiendo muchos aspectos que para mí eran oscuros, que no tenían una explicación clara, pero que al ir leyendo el catecismo iban teniendo sentido. Y comienzo a leer ese catecismo, y déjeme decirle que lo leí completo en 2 semanas, porque tenía que preparar esa materia pronto, pero a medida que lo iba leyendo, me iba sumergiendo más en esa lectura, a tal punto que iba entendiendo muchas cosas, y ahí empiezo yo a tener un pequeño problema, empiezo a tener una crisis de fe. Porque yo empecé a decir, cuando termino de leer ese catecismo completo la primera vez, yo dije, bueno, si esto es así, como lo dice la Iglesia Católica, como lo dice este libro, quiere decir que la Iglesia Católica no está tan mal. Estas cosas no me parecen, y mencioné, y ahí en el catecismo tengo escrito en las notas, esto no me convence, el purgatorio, no me convence María, no me convence la Eucaristía, pero algo tiene que haber, tiene que tener alguna lógica. Así que lo que hice fue leerlo por segunda vez, pero ya con la mentalidad de sacar los errores. Lo interesante del caso, queridos amigos, que en lugar de sacar los errores, comprendí otras cosas que no había comprendido en la primera lectura. Cuando entro en esa crisis fuerte, le estoy hablando que habían pasado 3 semanas, decido leerlo por última vez. Dije, esta vez lo leo completo otra vez, pero esta vez sí voy con la decisión incluso, no solo de refutar lo que aquí dice, sino que preparar un material para escribir un libro refutando las mentiras católicas. Y ahí fue donde el Señor permitió que yo pudiera entender a plenitud la doctrina católica, y eso me hizo a mí después tomar la decisión, junto con mi esposa, que también ella ya había estado trabajando, y había estado ella luchando contra esa decisión también sin habérmelo ella comentado. Tomamos la decisión de regresarnos, porque tanto ella como yo en nuestra infancia, en nuestra niñez, habíamos sido católicos. Todo eso fue en el año de 2003, y esa decisión fue tomada precisamente en el mes de noviembre del año 2003. Pero ¿por qué quiero hablar con ustedes con respecto a esto de por qué soy católico? ¿Qué fue lo que realmente descubrí, querido amigo, que me hizo a mí regresarme a la Iglesia Católica? 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice San Pablo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. Las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. ¿Qué quiere decir esto de sofisma? Está diciendo San Pablo, deshacemos sofismas. Deshacemos cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios. Buscando en el diccionario, la palabra sofisma significa razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso. Fíjese lo que quiere decir sofisma. Por eso San Pablo está diciendo que ellos como apóstoles están deshaciendo esos sofismas. Es una razón o un argumento. Se presenta de una manera como que si fuera la verdad, aparentemente, como que se quiere defender o persuadir, se quiere presentar la mentira como que fuera algo cierto. Eso nos lleva a otra palabra importante, que es la falacia. ¿Qué es la falacia? Es un engaño, un fraude, o es una mentira con que se intenta dañar a alguien. Es el hábito de emplear falsedades en daño ajeno. Y estas 2 palabras, mi querido amigo, han sido muy reales en la vida, en el movimiento religioso cristiano a través de los siglos. Muchos se han levantado con sofismas, se han levantado con falacias, con engaños, con herejías. La Iglesia les ha llamado herejía
La herejía es el apartarse, una enseñanza que se ha apartado de la verdad revelada por Dios a través de la Escritura y a través del magisterio de la Iglesia. Entonces se han levantado durante los siglos muchas personas que se equivocaron en sus razonamientos y llegaron a presentar una falsedad como que si fuera una verdad. Y esa situación, mi querido amigo, se ha ido dando y se ha dado mucho, y así es como se ha trabajado y así es como se trabaja en estos grupos que están fuera de la Iglesia Católica, a través de estos sofismas, de estos argumentos, de estas falacias, de estas situaciones, queridos amigos, que engañan, realmente engañan. Y vamos a tratar de ver algunas importantes para que usted pueda entender qué fue lo que yo descubrí. Y para que cuando usted le vengan a hablar de esas cosas, mi querido amigo, usted que está viendo Canal Católico, que está escuchando Radio María, para que cuando le vengan a hablar de esos detalles, usted sepa cómo poder defender su fe. Usted no se deje llevar, no se deje engañar por tanto sofisma, por tanta falacia que ahorita se está presentando de diferentes maneras, muy bonitas, muy aparentes, muy agradables, pero que realmente, como dice el mismo significado de la palabra falacia, que es una mentira que se intenta dañar a alguien. En primer lugar, a uno le hablan de aceptar a Cristo. ¿Qué significa eso de aceptar a Cristo? No existe, mi querido amigo, ni un tan solo versículo, ni uno solo en la Biblia que diga que yo tengo que aceptar a Cristo para ser salvo. No existe ninguno. Al contrario, San Pablo habla en Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Ni siquiera somos salvos solo por fe. Somos salvos por la gracia de Dios que nosotros accesamos a través de la fe en Cristo Jesús. Pero aceptar a Cristo, la palabra, el término que diga literalmente acepta a Cristo y serás salvo, no existe en ninguna parte de la Biblia. Al contrario, hay un versículo que dice, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también el versículo que se toma de base, y esto pues a mí me causaba mucha gracia siempre que yo iniciaba ciclo en la universidad con los alumnos de nuevo ingreso. Cuando uno entra a la universidad a estudiar teología, el primer año, primer ciclo, primer día de clase, uno llega con el concepto que uno ya es teólogo, que uno ya sabe más que el maestro. El primer año de teología uno sabe más que el maestro. En el segundo año de teología uno ya empieza a ver que el maestro sabe su poquito. En el tercer año de teología ya uno ya se empieza a sentir que el maestro es el que sabe. En el cuarto año de teología uno ya se empieza a sentir avergonzado porque realmente el maestro es el que sabe. En el quinto año uno se siente avergonzado de haberse creído en el primer año que uno era teólogo cuando no sabía nada de la teología. Y eso pasaba con los estudiantes. Llegaban el primer día creyendo que sabían más que el profesor. Y lo primero que yo hacía les decía, bueno, ¿ustedes quieren pasar mi materia con 10? ¿Ustedes quieren irse a su casa y no volver a regresar a la universidad hasta el próximo ciclo, al menos en mi materia? Pues sáquenme ahorita el versículo que diga que uno tiene que aceptar a Cristo para salvarse. Y comenzaban todos, los aspirantes a teología, hasta a sacar su Biblia y a fojearla, y todos siempre me sacaban el mismo versículo. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay un detalle. Yo les decía a ellos, aquí no dice aceptar a Cristo. Yo les estoy diciendo un versículo que diga aceptar a Cristo. No existe, y como yo sabía que no existía, nunca me lo iban a poder traer, así que nunca les pude poner el 10 ni mandarlos a su casa. Y ellos ahí entendían que no existe ese versículo. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 10? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Mis queridos amigos, cuando a usted le vengan a decir que usted tiene que aceptar a Cristo y salirse de la Iglesia Católica para ser salvo, no crea esas mentiras. Cuando a usted le vengan a decir que no es un cambio de iglesia ni un cambio de religión, sino que es aceptar a Cristo como su Salvador, esa es otra gran mentira que tampoco usted tiene que creer. Y dése cuenta de la falsedad de esa mentira, porque le dicen a usted, no es un cambio de iglesia ni un cambio de religión, es aceptar a Cristo como Salvador. Pero ¿qué es lo que le dicen a uno después que, o qué es lo que yo le decía a la gente después que aceptaban a Cristo? Ahora venga ahí, congréguese con nosotros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un cambio de iglesia o no es un cambio de iglesia? Y luego le decíamos, y si no se puede congregar con nosotros, busque una iglesia cristiana, donde verdaderamente se predique a Cristo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a usted? Que usted mientras esté en la Iglesia Católica nunca le van a predicar la verdad de Cristo, entonces busque otra congregación. Ahora, dese cuenta la falacia, dese cuenta la mentira. No es un cambio de iglesia ni un cambio de religión, pero luego le están diciendo, y véngase con nosotros o váyase para otro lugar, pero ya no siga donde está. Pero ¿qué es lo que dice Romanos? Si confiesas con tu boca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los católicos en cada Eucaristía, especialmente los días domingos? Nosotros hacemos una profesión de fe. ¿Qué es lo que hacemos en la profesión de fe?
creo en Dios Padre, estoy profesando con mi fe. Luego dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ahí estoy ya profesando, estoy cumpliendo lo que dice Romanos 10, confesando con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La otra parte de Romanos 10 dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. También en nuestra profesión de fe, en el credo, también nosotros decimos y profesamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Estamos proclamando, profesando, confesando y creyendo que Cristo también se levantó de los muertos. Entonces, al ver esos dos elementos, ya profesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ya creímos en nuestro corazón y lo profesamos también que Dios le levantó de los muertos, que es lo que dice Romanos, serás salvo. Pero si usted se da cuenta, la forma gramatical en que la palabra está, el verbo ser, está es en futuro. Serás, no dice ya eres salvo. Y ese es el error del protestantismo. Le dice, usted solo haga la oración y usted ya se salvó. No dice ya te salvaste, dice serás salvo. ¿Qué significa eso, querido amigo? Que si fuera una salvación automática, instantánea, solo levante la mano y usted ya se salvó. Entonces, ¿dónde quedan aquellos versículos, por ejemplo, que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin es el que será salvo? O como dijo San Pablo, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido mensajero para otros, yo venga a quedar eliminado. San Pablo sabía muy bien que había la posibilidad de quedar a medio camino. Recuerde que Jesús también así lo dijo, el que no logre, los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel día. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces quiere decir que hay una salvedad, hay un momento en el que uno puede quedar fuera, descalificado, si uno no persevera en la doctrina de Cristo, y lo enseña claramente la palabra de Dios. Así que no es un aceptar a Cristo automático y usted ya se salvó. No, este es un comienzo de vida, es un comienzo en donde todos los días yo tengo que tener mi mirada puesta, como dice Colosenses capítulo 3, puestos, dice también Hebreos, los ojos en Jesús, puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, no en las cosas de la tierra. Así que la falacia de aceptar a Cristo, mi querido amigo, no existe. Segundo, me hablaron del bautismo. Me dijeron que yo tenía que bautizarme porque Jesús había dado el ejemplo de bautizarse ya grande. Aquí encontramos otro error de interpretación en cuanto a la parte del bautismo. Porque cuando Jesús se bautiza, Él se bautiza, es cierto, de 30 años aproximadamente, pero quien lo bautiza fue Juan el Bautista, y ninguno de los dos era cristiano, mi querido amigo. Juan el Bautista era judío y Jesús era judío. Entonces el bautismo que recibe Jesús no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano fue instaurado por Jesús. En Mateo capítulo 28, Jesús dice, vayan a todas las gentes, a todos los etnos, es la palabra que se ocupa ahí, a todos los grupos de gente. Algunas versiones la traducen a todas las naciones. La traducción correcta es vayan a todas las gentes, a todos los grupos de gentes y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta palabra etnos, grupo de gente? Significa que no solamente tienen que bautizarse grandes, porque los niños también es un grupo de gente, es una etnia, es un etnos, es un grupo de niños que tienen su fantasía, sus particularidades, sus peculiaridades, es un grupo de gente que también ellos necesitan recibir a Cristo y necesitan conocer al Señor. Pero ¿cómo se da en la historia la expansión del cristianismo? Recuerde que al principio el cristianismo era predicado a judíos primeramente y luego a los gentiles. Cuando se predica tanto a judíos como a gentiles, al principio, en la era apostólica, la predicación era hacia los adultos, porque ellos eran los que tenían que tomar la decisión. Pero cuando estas personas, tanto judíos como gentiles, tomaban la decisión de recibir, de aceptar la fe de Cristo, de aceptar la fe que estaba predicando los apóstoles, entonces venían ellos y se bautizaban, dice la palabra de Dios, con toda su casa. Palabra bien importante. Cuando hablamos de que se bautizaban con toda su casa, significa que se bautizaban con toda su familia, papá, mamá,
hijos, los abuelos, los tíos, todo lo que se conformaba el grupo familiar de acuerdo a la cultura de esa época. Entonces venían estos padres, ellos recibían el bautismo y luego sus hijos también recibían el bautismo porque ahora ellos eran hijos también de cristianos y por lo tanto desde niños ellos recibían ese bautismo que les limpiaba su pecado original, les perdonaba su pecado que habían heredado de sus padres y a partir de ese momento, siendo niños, se convertían en discípulos con la obligación de sus padres de instruirlos en la fe. ¿Qué es lo que le dicen a uno? Que el bautismo de niños no es válido, que uno tiene que volverse a bautizar. Mi querido amigo, la iglesia por 2000 años ha bautizado a los hijos de los cristianos. Y esta es una práctica válida, porque usted me puede decir, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que se tienen que bautizar a los niños? Tampoco dice que no se deben de bautizar. Al contrario, Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Tercera razón que me hizo a mí volver a la Iglesia Católica, la Biblia. A mí me dijeron que la Biblia era la regla infalible de fe y conducta. Que lo que la Biblia decía, eso era lo que yo tenía que creer. Que no tenía que creer nada que fuera extra bíblico. Solamente lo que la Biblia me decía era lo único que yo tenía que aceptar como una verdad de fe. ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que me dijeron con eso? Que tenía que rechazar cualquier doctrina, cualquier dogma que no tuviera un respaldo bíblico. ¿Y sabe usted cuáles son los primeros dogmas que atacan cuando uno tiene esa fe, esa doctrina que se llama sola escritura? Precisamente son los dogmas marianos. Porque en ninguna parte de la Biblia parece que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Tampoco la Biblia nos habla de la Inmaculada Concepción. La Biblia no nos habla de muchos detalles y no nos habla incluso de algunos detalles después, durante la niñez de Jesús. Entonces viene y nos dicen a uno, cuando está fuera de la Iglesia Católica, que solo lo que la Biblia dice tengo que creer. Entonces, como la Biblia no me habla sobre María y sobre estos dogmas, yo tengo que rechazar esos dogmas, no tengo que creerlo. También me dijeron que no debo de creer en la tradición, porque la Iglesia Católica enseña, y eso lo vemos en el numeral 81 del Catecismo de la Iglesia Católica, y fíjese qué interesante, cuando yo leí esto fue bien interesante, especialmente la parte de la Sagrada Escritura. Yo era un bibliólatra, usted sabe lo que quiere decir un bibliólatra, yo era un idolatrador de la Biblia, para mí la Biblia era todo. Pero cuando voy entendiendo y voy leyendo lo que dice el Catecismo, escuche lo que dice el numeral 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Yo dije, bueno, ¿cómo es eso que la Iglesia Católica me está hablando que la Escritura es la palabra de Dios? No se supone que son equivocados, que son apóstatas. Pero mire lo que dice después. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Numeral 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. ¿Qué significa esto, mi querido amigo? Cuando yo saco un diplomado en ciencias bíblicas, esto fue una situación muy chocante para mí. Porque yo recibo un diplomado en ciencias bíblicas de uno de los movimientos evangélicos de traducción bíblica más fuerte. Ellos son los que se traducen, son los que se encargan de la distribución de la Biblia a nivel protestante. Y estos señores, teólogos, biblistas, traductores, ellos vienen de diferentes confesiones, ellos vienen y nos explican algo que nos dijeron que eso no teníamos que decírselo a la gente. Yo se lo voy a decir a usted por las cámaras de televisión para que se dé cuenta, y estamos hablando acerca de los sofismas y de las falacias. La Iglesia, mis queridos amigos, recibe la fe a través de Cristo. Cristo le pasa esa fe a los apóstoles. Los apóstoles se encargan de predicar esa fe en los diferentes lugares donde andan. Dentro de ese grupo de apóstoles andaban siempre discípulos de los apóstoles que ellos iban poniendo por escrito, como secretarios, lo que iban a escribir, lo que ellos iban predicando. Así como, por ejemplo, en el caso de Pedro. Pedro predicó y Pedro tenía un discípulo, uno de sus seguidores, que se llamaba Marcos, el sobrino de Bernabé, y Marcos lo que hizo fue poner por escrito la predicación de Pedro. Lucas puso por escrito la predicación de Pablo.
Mateo fue testigo ocular de los hechos, igual que Juan. Y cada uno comienza a escribir su versión de lo que hizo Jesús, de lo que enseñó Jesús. Y esas versiones empiezan, esos escritos empiezan a circular por la iglesia. Luego San Pablo comienza a predicar. Y algunos de sus discípulos comienzan a escribir. San Pablo empieza a dictar cartas también a las diferentes iglesias. Él las dictaba, uno de sus secretarios las escribía, aunque él las firmaba después, y las comenzaba a enviar a la iglesia de Éfeso, a la iglesia tesalónica. Incluso en una de sus cartas él dice que esta carta la lean ustedes y que la carta que le mandé a la otra la lean también, y se las intercambian, y comienza ese género epistolar, como se le llama, donde empiezan a dar nociones, empiezan a exponer extractos de la fe. Pero la predicación, mis queridos amigos, en los primeros siglos fue pura tradición. ¿Qué quiere decir tradición? Conjunto de enseñanzas. Ellos predicaron la palabra oralmente. La iglesia crece sin Biblia, mis queridos amigos. Imagínense qué interesante. La iglesia crece sin Biblia. La iglesia no tuvo Biblia por más de 300 años hasta que se forma un concilio en donde el Papa, escuche lo que le estoy diciendo, mi querido amigo, el Papa Dámaso I en un concilio establece los 27 libros que conforman el canon del Nuevo Testamento. Y toda la demás literatura quedó como parte de la tradición de la iglesia. Para entenderlo bien, la Biblia es la punta del iceberg de la tradición episcopal, de la tradición de los apóstoles. Entonces la Biblia es el resumen, el compendio de la revelación que recibió la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Fíjese lo que está diciendo, que lo constituye cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo en esta tierra, la plenitud de Dios, que lo llena todo en todo. También en Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice San Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, escuche esto, mi querido amigo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y potestades en los cielos mediante la iglesia. No está diciendo mediante la Biblia. No está diciendo que la sabiduría de Dios iba a ser manifestada mediante un libro. Está diciendo que esta sabiduría de Dios iba a ser manifestada mediante la iglesia, que es la que recibe el depósito de la fe. Y en tercer lugar, 1 Timoteo 3:14, dice San Pablo, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces encontramos que Cristo funda primero la iglesia. La iglesia recibe el depósito de la fe. Los apóstoles son los depositarios de la fe, junto con el Papa. Los apóstoles se encargan de predicar la fe. Estos apóstoles nombran sucesores a medida que ellos iban muriendo. La mayoría pues, de los apóstoles fueron martirizados, pero ellos nombraban a sus sucesores y les daban el depósito de la fe. Ellos venían y transmitían este depósito de la fe a otros sucesores, y así se ha venido dando una línea ininterrumpida, mis queridos amigos, que se llama la sucesión apostólica, que viene desde Pedro, los apóstoles, hasta el Papa de hoy y los obispos de nuestra época. Una sucesión ininterrumpida del depósito de la fe, transmitiendo la fe, dándole la fe al pueblo. La palabra de Dios, mis queridos amigos, es de donde nosotros tomamos la esencia de nuestra vida, tomamos la revelación de Dios, pero la palabra de Dios junto con la tradición, como decíamos hace un momentito, que dice el catecismo, la tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo, leyendo nuevamente el numeral 81 del catecismo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. A mí me dijeron que yo tenía que rechazar la tradición, que la tradición eran doctrinas humanas. En la Biblia Reina Valera, en nuestro siguiente programa vamos a hablar precisamente sobre esa Biblia, en la Biblia Reina Valera,
Se traduce tradición cuando Jesús condena la tradición, cuando Jesús dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición. Pero en la parte de San Pablo que dice, ustedes hacen bien en seguir mis enseñanzas, ya no traducen la palabra tradición, porque lo que se ha hecho es una manipulación de la palabra tradición. Se ha tratado de enfocar la tradición con la parte negativa y cuando no conviene se le pone enseñanza. Queridos amigos, la iglesia está fundada sobre la tradición de los apóstoles, de la tradición surge la palabra de Dios, la escritura, que fue la iglesia misma la que se encarga de definir qué libros fueron inspirados y qué libros no fueron inspirados. Y quiero terminar este programa haciéndole una pregunta a usted. Cuando le vengan a hablar de la Biblia, los hermanitos que no son católicos, usted hágale una pregunta. Usted pregúntele, ¿y ese libro que usted anda cargando, de dónde salió? Vamos a ver qué respuesta le dan. Porque la mayoría de ellos no saben que la Biblia que nosotros tenemos viene de la Iglesia Católica. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar una paradoja. ¿Cómo es posible que la Biblia venga de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica sea, como se le llama, guarida de demonios? ¿Cómo es posible? Es incongruente. ¿Cómo va a salir la palabra de Dios, un libro santo, de una institución corrupta y endemoniada, como se le llama a la Iglesia Católica? A no ser que esta institución corrupta realmente sea la iglesia donde Dios quiso depositar toda su sabiduría, toda su revelación, para que esta iglesia ahora venga y nos dé la palabra de Dios escrita. Hágase esa pregunta y hágasela a esos hermanitos a ver qué le responden. Y se va a llevar muchas sorpresas en cuanto a la interpretación y en cuanto a lo que le van a decir. Bueno, queridos amigos, nuestro tiempo ha terminado. Muchas gracias por haber estado en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Y nuestros amigos también de Canal 57, con la ayuda del Señor nos escucharemos y hoy esta vez nos veremos en otro próximo programa de Camino hacia Roma. Gracias y sigue en sintonía de Radio María y de Canal 57. Canal 57, Canal Católico, El Salvador.